Bueno, muy buenos días con todos, casi tardes. El Servicio de Neurología hoy presenta su Ateneo Central. El título de nuestro Ateneo es Manifestaciones encefálicas de lesiones agudas súbitas. Nuestros coordinadores, la doctora Viviana Ibarra, el doctor Jackson Howard, quien les habla, soy la doctora Catherine Falcones, concurrente del Servicio de Neurología de tercer año. Para iniciar la presentación del caso clínico, esta paciente, femenina de 54 años, tiene como antecedentes un evento neurovascular temporo-occipital izquierdo que fue en el año de febrero 2024 con una clasificación TOAS indeterminada. Es decir, se realizaron los estudios correspondientes en el momento de la lesión aguda y no encontramos una causa identificada. Este evento le dejó una secuela, afasia nominal, hemianopsia homónima derecha, fotofobia. Un mes después de esta lesión, la paciente presentó una crisis convulsiva. Estaba caracterizada por el inicio de fosfenos y posterior tónicos clónicas generalizadas. Así que fue catalogada como una epilepsia estructural desde marzo del 2024. Después, posterior, le hicimos seguimiento por el Servicio de Neurología y Epilepsia. Es una paciente de bajo peso. Desde que ingresó la primera vez que la pudimos evaluar en el 2024, tenía un peso de 35 kilogramos. Un trastorno alimentario, no nos quedaba muy clara la situación, ya que ella siempre manifestó que siempre quería verse con bajo peso. La medicación que tomaba habitualmente, omeprazol, levetiracetam 500 miligramos cada 12 horas por el inicio de las crisis que presentó en marzo, aspirina, simeticona y atorvastatina. Ella es una paciente diestra y su ocupación era maestra jardinera. Realizamos acá el estudio del familigrama, donde podemos acá observar sus antecedentes familiares. Su mamá tenía cáncer de piel y un cuadro de hipoacusia que no estuvo esclarecido por qué. Su papá, cáncer de próstata. Esta es la paciente, tiene 4 hermanos. Ella es la última, un hermano sano, 2 hermanos sanos varones y una mujer, una hermana mujer también sana. Ella se casa y tiene unos hijos. Tiene 2 hijos varones, 31 años, 30 años sanos, y tiene una joven, de 21 años con epilepsia mioclónica juvenil. Esta paciente inicia su cuadro en mayo del 2025, consulta por un cuadro clínico, inicia su caracterización con cefalea bifrontal de tipo opresiva, persistente, no tenía síntomas acompañantes. Sin embargo, el 6 de mayo ingresa nuevamente, viene a la guardia por la persistencia de esta sintomatología. Era una cefalea de alta intensidad, no tenía banderas rojas, fue manejada en su momento con analgésicos, pautas alarma y se le dio un egreso sanatorial. Para el 19 de mayo, la paciente ingresa nuevamente a guardia por una cefalea holocraniana de moderada intensidad con mala respuesta a antiinflamatorios orales. Estuvo asociado a desorientación temporoespacial, un lenguaje incoherente y disminución de la agudeza visual que fue de forma abrupta. Fue evaluada por neurología, se realizaron estudios de neuroimagen e ingresó a internación. En el momento de la evaluación, en el examen físico neurológico, la paciente estaba alerta, orientada en persona, tiempo y espacio. Nominaba 6 de 10, pero es importante recalcar que tenía ya una afasia nominal de la secuela previa. Repetía bien, sin disartria, comprendía órdenes simples y complejas. Su agudeza visual, la verdad que fue muy difícil evaluar la agudeza visual, tenía una sola visión sola visión luz en ambos ojos, y la campimetría por confrontación fue difícil de evaluación. Corresponder que también tenía una hemianopsia homónima del lado izquierdo previo y ahora tenía una nueva sintomatología visual. Los movimientos oculares por la rotación oculocefálica estaban conservados. Simetría facial, el resto de pares craneales estaban bien. A la evaluación de extremidades tenía una fuerza muscular conservada, normotónica, hipotrófica, porque nos llamaba la atención el bajo peso de la paciente, los reflejos bien estaban conservados, y a la exploración nos pudimos percatar de que presentaba una hipoestesia braquial izquierda. Taxia conservada, la marcha en su momento no fue evaluable, ella tenía mucho miedo de levantarse a caminar porque no veía, y sí nos comentó que tenía mucha hipersensibilidad a los sonidos.
Con esto nosotros realizamos un bosquejo diagnóstico, sindromatizamos la paciente, buscamos una topografía que sea causante o donde esté la lesión y buscamos las causas probables. El sindromático, tenemos tres. Tenemos un déficit visual, un déficit sensitivo, que lo evaluamos en la exploración física, y tenemos el síndrome inicial, que es un síndrome de cefalea, donde podemos topografizar estas lesiones a nivel parietal derecho por el déficit sensitivo, occipital derecho por el déficit visual agudo y cortical irritativo en el síndrome cefaleico. Entonces abrimos una etiología, un abanico de cuáles serían las probables causas. La etiología, el vascular, por la presentación clínica aguda y subaguda, dolor de cabeza, déficit visual agudo, desorientación, trastorno del lenguaje, nos podríamos corresponder a que sea un proceso vascular. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Isquémico, un evento vascular isquémico o hemorrágico, un isquémico de gran vaso o será algo cardioembólico, un síndrome de encefalopatía posterior reversible, podría ser un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una trombosis de seno, recordemos que venía con dolor de cabeza, vasculitis, disección arterial, nos encontramos a un proceso de Stroke-like, o una enfermedad, una arteriopatía del sistema nervioso central, como es la enfermedad de Casil. No podemos dejar de lado las otras causas, considerar un proceso infeccioso, inflamatorio, inmunológico, un proceso neoplásico o un proceso metabólico. La paciente en guardia se le realizan los primeros estudios analíticos, la verdad que un hemograma normal, una función renal que estaba conservado, ionograma normal, transaminasas normales y un medio interno que correspondía igual normal. Solicitamos estudios de neuroimágenes al tener un paciente con síndrome de dolor de cabeza, un déficit visual agudo, un trastorno del lenguaje, nos hace corresponder y solicitar una imagen para stroke. No era pérdida de peso, ella paciente siempre fue delgada, tenía 35 kilogramos cuando la conocimos en el 2024 y tenía lo mismo. Claro, nosotros lo consideramos como un trastorno, no solicitamos en su momento. Bueno, en la perdón, doctor. Tiene 3 hijos, también se lo comentamos, le preguntamos, eso lo investigamos en el primer evento vascular, que no encontramos la causa y no tenía antecedentes de abortos espontáneos ni nada. Se estudió trombofilias, colagenograma, sí, en su momento se lo estudió, desde el 2024, todo normal, pero ya voy a eso. La mamá hipoacusia, no tenemos que realmente sea un proceso genético, ella tenía hiperacusia. No lo solicitamos en su momento. Solicitamos la resonancia en protocolo stroke. Aquí podemos observar que tenemos una corte axial, donde podemos ver la primera imagen es de en la sección de difusión, la segunda es de la sección de mapa ADC. Se observa una lesión hiperintensa, restrictiva, bastante extensa, cortical, que toma el dominio del hemisferio derecho a nivel temporoparietal occipital, bastante extensa, con caída en mapa ADC, es decir, que tiene una lesión hipointensa. La 2 de territorio posterior, correcto. Atrofia cortical difusa, muy bien. Bastante pequeño. Bien, para continuar, lo que nos llama la atención en la secuencia de difusión es netamente la restricción de moléculas de agua. Encontramos la parte restrictiva que nos da a considerar que nos encontramos ante un edema citotóxico. Continuamos en la siguiente. Esta es la secuencia en FLAIR. Bien, en el lado de acá tenemos la secuencia en FLAIR. Acá está la secuencia de T1. En el lado en FLAIR podemos ver que también presenta una hiperintensidad que inicia más que nada en la región posterior, en el lóbulo temporal derecho. Si vamos avanzando con la imagen, podemos ver las 2 lesiones, lo que mencionaba el doctor Lucy, la lesión del lado derecho, la lesión del lado izquierdo, que tiene una retracción del ventrículo, obviamente considerando que es una lesión crónica, que fue el primer evento del 2024. Es una lesión muy cortical, muy extensa, así que nos llamaba la atención que no respetaba un mismo territorio vascular. Así que, obviamente, al ver una lesión extensa, seguimos haciendo nuestros estudios. Tenemos la angioresonancia. En este corte es importante identificar grandes vasos. Al tener una lesión extensa,
nos llamaba la atención que no tenía un propio territorio vascular, pudimos observar que la angioresonancia tenía toda la anatomía, el polígono normal. No habían stop, no habían anormalidades en el flujo arterial. Así que esta paciente, mientras estuvo en guardia, nos llamó mucho la atención, lo comentamos en el caso, en el pase de Clinic, en el pase de nosotros, y bueno, dijimos, mira, tenemos una lesión extensa, amplia, un segundo evento, una paciente que no tiene antecedentes vasculares, no es hipertensa, no tenía antecedentes cardiológicos y tenía un antecedente previo importante, casi la misma característica. Lo comentamos, me acuerdo muy bien, en el pase, cuando estábamos con Jackson, con el doctor Gustavo, y dijimos, a ver, vamos a solicitar y vamos a buscar si no tenemos algo más. Entonces, hacemos otra vez nuestra reevaluación. Una paciente joven de 54 años, sin antecedentes vasculares previos, que tenía un antecedente vascular que no nos llevó a su determinación de la causa. ¿Es una isquemia de gran vaso? No, la angioresonancia estaba normal. Desde un inicio, cuando vimos la paciente que ingresó por guardia, dijimos, esto es algo más. Nos encontramos ante un infarto venoso, podría considerarse, ya que no respeta un mismo territorio vascular y tenía antecedentes de cefalea, que fue el primer síntoma inicial. Nos encontramos ante un caso de stroke-like, es un proceso inflamatorio, infeccioso, neoplásico o paraneoplásico. Así que sí, solicitamos la angiotomografía para ver la fase arterial y venosa. También solicitamos serologías virales, con los genogramas nuevamente hicimos los estudios para buscar trombofilias. Nuevamente estudios cardiovasculares, incluso solicitamos una ecografía transesofágica. Solicitábamos hacer también en búsqueda de alguna neoplasia, una PAN-TC, buscamos trombofilias, buscamos un perfil inmunológico o nos encontramos a un proceso de stroke-like. Esta es la angiotomografía venosa que se la hicimos inmediatamente a la paciente en sospecha de un infarto venoso o una trombosis de seno. La verdad es que cuando esto es una angiotomografía, la primera es un corte sagital, donde la verdad que se vean todo muy bien los senos, sagital superior, inferior, los transversos y el recto estaban conservados. Ante cualquier eventualidad siempre le pedíamos ayuda al doctor Sartori que nos dé el apoyo de que no se nos escape nada con las neuroimágenes. La verdad que hasta acá nos quedamos como que bueno, no es un evento isquémico vascular, no es un no es un evento venoso, así que seguimos abriendo el abanico. ¿Alguien hasta acá quisiera opinar? No tenía, doctor. Lo que sí sí, nosotros cuando volvimos a evaluarla nuevamente, al ver que regresó un año posterior, nos dijo que tenía dolores de cabeza, pero no así de esta intensidad y no con frecuencia consecutiva. 2 varones sanos y... Correcto. Así que, claro, ahora lo tenía, pero inició con el lado... Sí. Casi no veía nada. Claro, sí. La primera fue una hemianopsia homónima del lado izquierda, del lado derecha, y ahora del lado izquierdo. Claro, un PRES. Parecería que no tiene historia previa. Bueno, así que continuando con nuestros estudios, realizamos los estudios serológicos, tenía todo el panel HIV, BDRL, hepatitis negativo, perfil tiroideo también solicitamos, vitamina B12, ácidos fólicos normales, solicitamos el colagenograma, reactantes de fase aguda, todo negativo, y las trombofilias que fueron estudiadas también todos negativos. En las tomografías que buscamos, también a nivel de tórax, abdomen, pelvis con contraste, no hubo particularidades, y los estudios cardiovasculares, incluidos los vasos de cuello y un ecocardiograma transesofágico normal. Durante la internación a la paciente le hicimos un electroencefalograma para ver cómo estaba, porque tenía bastante alteración por su déficit visual. ¿Sí? En este electroencefalograma podemos ver que hay una atenuación de su voltaje, está simétrico, pero no tenía ondas de descargas epilépticas en su momento, sin embargo la paciente estaba medicada. Buscamos 6 meses previo, mientras nosotros le hacíamos la evaluación,
en la parte ambulatorio y encontramos un electroencefalograma patológico de la paciente. Aquí podemos ver un electroencefalograma que está completamente asimétrico con ondas que mayor voltaje a nivel temporo-occipital del lado izquierdo, que es donde tiene la secuela del primer evento. Así que regresamos a nuestro bosquejo diagnóstico, ¿sí? Sindromático. Tenemos una paciente con un déficit visual agudo, sensitivo, un síndrome cefaleico que tenía prácticamente 19 días. La topografía por imágenes y obviamente por la evaluación neurológica, el lóbulo parietal, occipital derecho, no respetaba un sector vascular, con eso ya sabemos que no corresponde a un gran vaso, a algo isquémico vascular, así que el etiológico seguíamos nosotros en estas dudas. Así que isquemia, gran vaso, cardioembólico, estaba descartado. El síndrome de la encefalopatía posterior reversible, que hizo hincapié el doctor Lucy, no compartía mucho la clínica, no está hipertensa, no tenía antecedentes de tener lupus o algún otro proceso que esté inmunosuprimida. Trombosis de seno venoso también se lo descartó por imágenes, vasculitis y cadacilo que también estuvimos evaluando, pero la imagen no es característica del cadacil. El cadacil, si es una arteriopatía dominante, tiene infartos subcorticales diseminados que pueden producir leucoencefalopatía. En lo etiológico, lo infeccioso, no tenía fiebre, no tenía un proceso mayor, no tenía reactantes de fase aguda, inflamatorio inmunológico. ¿Es algo neoplásico o es algo metabólico? Claro, no tenían irregularidad, forma de rosario, claro. Sí, correcto. Con el abanico que habíamos iniciado para buscar la probable etiología, nos quedábamos ya casi rezagados. Aquí traigo solamente unas imágenes como para comparar cómo se ve un evento de gran vaso. Es importante que en el evento de gran vaso, como por ejemplo este ejemplo, toma un territorio vascular. Acá tenemos una secuencia de difusión y una caída en mapa ADC, donde en la secuencia de difusión hay lesión restrictiva en todo lo que es el territorio de la arteria cerebral media derecha. Otros, por ejemplo, lo que estábamos hablando, la encefalopatía posterior reversible, que son lesiones hiperintensas en las regiones posteriores, más que nada en los lóbulos occipitales, sí, pero la clínica no era compatible con un caso de estos. También un infarto venoso que lo habíamos sospechado, pero bueno, le hicimos las imágenes y las imágenes fueron negativas para una trombosis de seno. Sospechamos de cadacil, no tenía las lesiones, la arteriopatía dominante hereditaria que es cadacil, tiene una clínica mucho más progresiva, con demencia, con deterioro cognitivo y va presentando luego los infartos subcorticales. Y la encefalopatía herpética, sospechando algo infeccioso, es como se ve así, que también tiene lesiones restrictivas a nivel de la molécula de la secuencia difusión, pero es netamente por este movimiento de agua, no significa netamente que sea un proceso vascular. La encefalopatía herpética tiene una predisposición por los lóbulos temporales, pero bueno, no se presenta de igual manera como en este caso. Una lesión infiltrativa, un tumor, aquí podemos ver una secuencia en FLAIR y una secuencia en difusión en el lado izquierdo. En el FLAIR vemos una hiperintensidad que está paraventricular, y también en la secuencia de difusión se ve una pequeña lesión restrictiva que atraviesa el cuerpo calloso. Son características de un linfoma principal del sistema nervioso central. ¿Hasta aquí alguien nos da alguna opinión sobre a qué nos podemos llamar? Sí, correcto. Pero bueno, hasta ahora estas imágenes comparativas no son parecidas a las imágenes de la paciente. ¿Hasta ahora alguien quisiera opinar algo más? ¿O qué estudio pediríamos? Bueno, en todo el consenso, con todo el equipo de neurología, consideramos que nos encontramos un caso de Stroh-like. Así que la doctora Vivi nos dijo, bueno muchachos, hay que solicitar ácido láctico. Se solicitó ácido láctico en suero, sin la prueba sin tomar torniquete, salió 1.75 y también solicitamos en líquido cefalorraquídeo, donde salió un valor de 3.71, levemente elevado. El primero fue en reposo. Sí, y el de la punción lumbar me parece que lo hicimos una semana después, también en reposo. Sí, así que hasta ahora alguien tiene alguna señal más de lo que pudiera hacer. Aquí también solicitamos la ayuda del doctor Sartori y solicitamos una resonancia por perfusión.
¿Para qué solicitamos esto? Lo que queríamos evaluar es cómo estaba el volumen sanguíneo y el flujo sanguíneo cerebral de la paciente. Aquí vemos una característica importante. En la secuencia de perfusión podemos ver, que es la del lado izquierdo, de una disminución de flujo sanguíneo cerebral completo de ambos hemisferios. Pero aquí hay alguna particularidad, que se ven los signos de ingurgitación vascular a nivel del lado silviano del lado derecho, que nos hace pensar que hubo un proceso de revascularización. Adicional, en otra secuencia, en T2, hay un signo muy característico que nos hace llamar la atención, que es el signo de Black Toe Sign, es el signo de la uña negra, donde se puede considerar que hay una necrosis a nivel laminar cortical, que es muy característico de las enfermedades mitocondriales. Entonces, esto te habla de que es una lesión, al estar en el estadio subagudo en el T1, ves la necrosis, al estar hipointensa, resalta de él, y es el efecto que da el signo de la uña negra del dedo del pie. En otra patología que bien está presente en el 30% de los casos, de la perfusión focalizada, tratando de reperfundir esta zona hipovascularizada. El trayecto extracraniano es lo que nos permite. Así que vamos a hablar sobre estos episodios de stroke-like. ¿Qué son los episodios de stroke-like? Son episodios similares a eventos o accidentes cerebrovasculares que se presentan con un inicio agudo, subagudo, como en el caso de esta paciente, y que tiene también las manifestaciones neurológicas clásicas como náuseas, vómito, déficit visual, déficit neurosensitivos. ¿Sí? Este equivalente de este LES, que son las lesiones de stroke-like, en las imágenes semejan mucho a un evento vascular. ¿Sí? Dura semanas, meses, tiene un estadio muy dinámico y nunca se va a limitar a un territorio vascular, con lo cual nosotros ya habíamos considerado que una lesión isquémica de gran vaso no era. ¿Sí? Es importante identificar estas lesiones de stroke-like porque nos ayudan a llevar a la paciente a un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentamos en los episodios de stroke-like? Tenemos manifestaciones neurológicas, manifestaciones psiquiátricas. La más común es la cefalea, la migraña. También tenemos somnolencias, epilepsias, vómitos, déficits visuales. Y en la parte psiquiátrica, aunque este paciente todavía no tenía un trastorno psiquiátrico cuando la evaluamos por segunda vez, también pueden presentar alucinaciones, deterioro cognitivo, desorientación y euforia, entre otros, ¿sí? Las lesiones de stroke-like tienen una característica bien que se ubican hacia la región posterior, que tienen en las secuencias de difusión, en la secuencia de mapa ADC y en FLAIR, hiperintensidades que nos hacen conllevar a que es un evento vascular, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que descartar y buscar bien cómo es esta lesión. La clasificación, esta es una representación gráfica de cómo son las lesiones de stroke-like. Tienen una importante característica, tienen una diseminación espacio-tiempo. En la gráfica A podemos ver que hay una lesión a nivel del polo temporal que va siguiendo hacia el polo temporal estamos en el lado izquierdo, y luego se disemina hacia la región temporal parietal. Lo mismo en la gráfica B, podemos observar una lesión que comienza en el polo occipital, se va difundiendo la lesión hacia el polo temporal y termina tomando toda la lesión temporoccipital. Son lesiones que tienen una difusión en el espacio, en el tiempo, que si hiciéramos imágenes consecutivas desde que inicia la sintomatología, se podría ver la propagación de la lesión. Cuando nosotros tenemos ya en este caso teníamos la sospecha clínica que estábamos ante un proceso de stroke-like, es evidente seguir las características clínicas y radiológicas. Así que tenemos dos tablitas que nos ayudan a considerar las causas. Probable lesión stroke-like y también posible stroke-like. Tenemos que seguir primero los criterios: que tenga una lesión aguda o subaguda con síntomas neurológicos en una paciente menor a 60 años. Segundo, que tenga la presencia de estas características importantes, que tengan un índice de masa corporal menor a 20, como esta paciente, historia neurosensitiva, dolor de cabeza y episodios de epilepsia.
que tengan lesiones típicas de la distribución del stroke-like, es decir, que envuelvan el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, ¿sí? Y la presencia de las lesiones de neuroimágenes. Es importante considerar que esta paciente no lo tenía, en algunos casos se han reportado atrofia cerebelosa, lesiones corticales, que sí las vimos en la paciente, las lesiones distribuidas típicamente de stroke-like, y lo que pudimos ver es la ingurgitación vascular, que lo pudimos ver con la resonancia por perfusión. Importante que no tenga oclusión de gran vaso. Y en los criterios posibles son los mismos, obviamente no teniendo en la mano la presencia de todas las características de neuroimagen. Considerar con esto ya una sospecha clínica. Entonces nos llamamos la atención. ¿A qué corresponden estos episodios similares a accidentes cerebrovasculares? Corresponden a la mayoría, corresponden a enfermedades mitocondriales en su mayoría. La más frecuente es la MELAS, que es la encefalomiopatía, acidosis láptica y episodios de stroke-like. También hay otras enfermedades mitocondriales menos conocidas, menos frecuentes, que es el síndrome del MERF, que es una epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas. También está el síndrome de Leigh, que es una encefalopatía necrotizante subaguda, pero estas no comparten la característica de la presencia de stroke-like. Así que nosotros hicimos nuestro título con un acróstico también, que era MELAS, manifestaciones encefálicas, lesiones agudas. Y es importante para nosotros este caso porque nos ayuda a determinar o a abrir un abanico del stroke, que no solamente pueden ser lesiones vasculares isquémicas, vasculares venosas, ¿sí? Esta enfermedad mitocondrial tiene un grupo de trastorno heterogéneo que está mediado por alteración del ADN mitocondrial. Es transmitida por la vía materna por mutaciones, especialmente en una posición que es el gen MTL1 en la posición 3243AG. Es una enfermedad muy rara, infrecuente. La mayoría de los casos se han diagnosticado en la infancia. Es raro encontrar en un paciente en una presentación tardía, es decir, en una presentación adulta. Haciendo una búsqueda epidemiológica de cómo se presenta esta enfermedad, ya que es muy infrecuente, hay una revisión sistemática que se realizó a nivel de Latinoamérica, donde se pudieron observar en una recopilación de bases de datos o buscando en Lilac, Cielo, PubMed, Medline, entre otros, hicieron una recopilación de 966 publicaciones. Entre ellas solamente fueron tenidos 51 casos en los que se había realizado la biología molecular. De estos 51 casos, 39 eran en niños y 12 en pacientes adultos, donde pudieron hacer los estudios moleculares, tenían la presencia de estudio molecular y se había identificado que la variante genómica más frecuente era 3243 en la posición AG. También acá en Argentina, en el hospital de Garrahan, se realizó un estudio, hay un paper que se denomina Molecular Genetics and Metabolism Reports, donde este paper se publicó en el 2021, donde se hizo en una población pediátrica, se habían podido realizar los estudios moleculares. Se realizó una cohorte de 27 pacientes pediátricos en una recopilación desde el 2014 al 2020 con un diagnóstico confirmado de alteraciones mitocondriales. De este fenotipo, de los 27 pacientes, 11 eran de la enfermedad de MELAS, que correspondían también a la frecuencia, a la 3243, que es la mutación genómica más frecuente. Y habían otras también enfermedades mitocondriales, como la enfermedad de Leigh-Kertz, la neuropatía óptica de Leber y también la oftalmoparesia subcortical externa. Bueno, voy a hablar un poquito de MELAS, que es un poquito complejo. El MELAS es, por su acrónico en inglés, ¿sí? Es una enfermedad mitocondrial donde tiene una alteración desde que inicia la síntesis de proteínas a nivel del ADN mitocondrial. En la secuencia acá podemos ver el exoma mitocondrial. Aquí aparece un error de secuenciación donde la posición más común, el error, sería la 3243, donde no hay una transición adecuada entre los codones, entre adenina y guanina. En condiciones normales, una mitocondria tiene que llevar su codificación genética al ARN de transferencia. Y con esto se va a conseguir la replicación de la cadena respiratoria para poder progresar y seguir realizando la síntesis de proteínas.
Cuando hay un ARN de transferencia normal, con los codones y los tripletes y los aminoácidos realizados, no hay ningún problema. Pero cuando tenemos una traslocación o tenemos una alteración genómica, como es en el caso del MELAS, no hay un proceso de transición normal, no hay un reconocimiento adecuado del triplete de codones y por lo tanto no se puede realizar las siguientes, la cadena respiratoria de aminoácidos. Sí, en este caso hay un déficit de lectina, hay un déficit de leucina y también obviamente al tener una alteración mitocondrial no tenemos un ATP eficiente. Pero ¿cómo nosotros vamos a explicar los casos de Strauss-Like? ¿Qué conlleva esta enfermedad mitocondrial a generar este proceso tan extenso? Hay una teoría que es la teoría de la hiperexcitabilidad, donde explica el astrocito y la neurona principal tienen un desacoplamiento entre sus funciones. Es decir, podemos ver el astrocito, la neurona y acá tenemos el vaso. Gracias. El astrocito, al tener una disfunción mitocondrial con un ATP deficiente, no bloquea la participación de la bomba ATPasa y también se bloquea el transportador de glutamato. Por el contrario, la neurona, que tiene sus neurotransmisores, bota el espacio sináptico del glutamato. El glutamato se queda libre en el espacio sináptico porque no tenemos los transportadores de glutamato y la ATPasa de bomba potasio que nos ayude a tomar el excesiva muestra de neurotransmisor. Esto genera dos efectos. Primero, genera el efecto de la muerte por excitoxicidad, es decir, mucha cantidad de glutamato, que genera un proceso irritativo y este proceso irritativo prolongado generaría crisis epiléptica. Además, esta liberación de glutamato y potasio genera un proceso de vasodilatación a nivel vascular. Este proceso genera un edema y por eso tenemos el proceso de Strauss-Like. Adicional, como tenemos un déficit de ATP, tenemos alteración o la deficiencia de óxido nítrico. El óxido nítrico es el mediador principal para la relajación vascular, ¿sí? Y cuando tenemos un déficit de ATP, dentro del óxido nítrico no se van a producir realmente la cadena continua. El óxido nítrico sintetasa es el que va a hacer procesar a la arginina que se transforma en citrulina, que son precursores del óxido nítrico, ¿sí? Cuando tenemos esto, totalmente se altera la producción respiratoria normal y genera una alteración, es decir, otro proceso de vasodilatación. Es la forma de cómo se explican los procesos de Strauss-Like. La manifestación radiológica para MELAS y la manifestación clínica, como lo había iniciado, pero como lo había mencionado principalmente, son episodios de eventos cerebrovasculares isquémicos, es decir, son ictus semejantes, tienen convulsiones, alteraciones de conciencia, alteraciones cognitivas, defecto visual, es defecto en el campo visual como esta pacientes, debilidad muscular, pueden presentar hipoacusia, de fatiga, afectación psiquiátrica y en menores casos ataxia cerebelosa y trastornos de conducción cardíaca. La distribución radiológica, la manifestación radiológica en MELAS es la clasificación, es como lo manifestamos en los episodios de Strauss-Like, que tienen un predominio hacia la región posterior, ¿sí? Que es progresiva, tienen una distribución temporoespacial. También habían indicadores de que con el tiempo pueden producir calcificaciones. Los criterios diagnósticos, para poder nosotros, ya teniendo la sospecha clínica por imágenes, obviamente descartando las lesiones más frecuentes, podemos utilizar los criterios modificados de Girano, donde abarcan que tengamos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores se requieren al menos dos: episodios similares a evento cerebrovascular, como lo tenemos en esta paciente, convulsiones, encefalopatía, demencia, que esto es más progresivo, y acidosis láctica, ya sea en líquido cefalorraquídeo como en suero. Entre los criterios menores, la característica clínica importante: cefalea, vómitos, un déficit neurosensitivo, en este caso fue auditivo de la paciente, la miopatía con fibras rojas rasgadas, a esta paciente no le hicimos biopsia, no tenía una historia clínica de dolor, y obviamente realizar la mutación, hacer el panel genético para buscar cuál es la mutación mitocondrial. En este caso, la más común es 3243. ¿Sí? Para un diagnóstico probable necesitamos dos criterios mayores y uno menor, en la cual lo teníamos con la paciente. La confirmación molecular de Sandler es hacer el panel genético, que sí lo solicitamos con la paciente.
El tratamiento. El tratamiento realmente es un poco complejo. Una vez llegado al diagnóstico preciso, la podemos continuar en los pacientes con arginina o citrulina. Estos estudios están todavía en fase de continuidad. Realmente hay papers que identifican que la arginina hace bien, que retrasa los procesos de stroke-like, en otros que no tiene un riesgo-beneficio. Lo importante es el control de la epilepsia, es decir, mantenerlo con medicamento anticrisis y evitar los fármacos que son mitotóxicos. La administración de taurina, hay un paper que lo hablan, que lo generan y lo realizan en Japón, porque se ha presentado muchos casos de MELA allá en Japón, donde hacen una infusión bastante agresiva durante algunos días. Y este ensayo clínico está en fase 3 en Japón, donde indican que sí disminuye la presentación de stroke-like. La terapia genética con vectores virales, la cual podría restaurar la función mitocondrial, todavía está en estudios de modelos animales. Aquí tengo una pequeña tablita que es de los medicamentos tóxicos para pacientes con enfermedades mitocondriales. Es importante en el manejo de la guardia, en el manejo de que tengamos un paciente con este antecedente, saber que no puede recibir cualquier fármaco. Hay que tener cuidado especialmente con estos antiepilépticos. El ácido valproico no lo puede recibir, es muy mitotóxico. Y entre los otros, también el anestésico local, el propofol, no lo podría recibir la paciente. Y bueno, antibióticos, aminoglucósidos, hay que tener cuidado con el cloranfenicol, que casi no se usa, tetraciclinas y las quinolonas. Para finalizar, este es un cuadrito donde nos ayuda a nosotros a seguir un algoritmo cuando nos encontramos ante un episodio de stroke-like. Primero, considerar que la paciente tenga lesiones agudas, subagudas, neurológicas y que tenga menor a 60 años. Tenemos que aplicar los criterios diagnósticos, ya sean diagnósticos posibles o probables. Si es probable, podríamos realizar la infusión inmediata con arginina y solicitar el panel genético. Si es posible, podríamos buscar otros que nos ayuden al diagnóstico, como es solicitar ácido láctico en sangre o también el líquido cefalorraquídeo. Hacer el historial familiar. Si es negativo, hay que buscar cómo son las lesiones por imágenes, y también si es negativo hay que considerar otros criterios alternativos. Para concluir el diagnóstico, la presentación de stroke-like, es decir, estas imágenes que asemejan a un evento vascular, es un sello distintivo de las enfermedades mitocondriales, especialmente del MELAS. Su presentación es muy variable, por ello tenemos que tener una sospecha clínica. Realizar un abordaje completo, anamnesis, neuroimágenes y poder interpretar las neuroimágenes y los estudios genómicos. Bueno, fue un caso bastante diferencial para nosotros, un reto diagnóstico, ¿sí? Y hay que tener en consideración que una paciente joven, sin factores de eventos vasculares, cardiológicos, que tenga un historial de cefaleas, hipoacusia, alteraciones epilépticas, crisis epilépticas, podríamos sospechar en MELAS.